Cuando buzos de aguas profundas explorando el fondo del Atlántico, a aproximadamente 200 metros bajo la superficie frente a las costas de las Azores, descubrieron en 2023 los restos notablemente bien preservados de lo que inicialmente creyeron era un avión de transporte militar no identificado. El análisis posterior de las fotografías y el metraje de video reveló algo que parecía imposible según todos los registros oficiales conocidos: un Boeing C-17 Globemaster III completamente intacto. Reposando en posición vertical en el fondo oceánico, como si simplemente se hubiera posado suavemente en lugar de estrellarse catastróficamente como cabría esperar de una aeronave que había caído desde altitud de crucero hacia el océano. Lo que hacía este descubrimiento particularmente desconcertante era que el C-17 es un avión de transporte militar que entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos solo en 1995, lo que significaba que teóricamente no podía haber ningún ejemplar perdido durante 50 años, a menos que los registros históricos estuvieran fundamentalmente equivocados o a menos que este fuera uno de los prototipos de desarrollo temprano que habían sido clasificados y cuya existencia nunca fue reconocida públicamente. La investigación posterior, realizada por historiadores de aviación que tenían acceso a archivos militares desclasificados, reveló gradualmente una historia extraordinaria que había permanecido oculta durante décadas bajo múltiples capas de clasificación de seguridad. La historia de un prototipo experimental del programa C-17, conocido internamente como IC-17X, que había sido desarrollado en secreto durante principios de los años 70 como parte de un programa negro que anticipaba las capacidades de transporte aéreo estratégico que la Fuerza Aérea necesitaría en las décadas futuras y que había desaparecido durante un vuelo de prueba transatlántico en 1973, llevando consigo a su tripulación de 6 personas y una carga clasificada cuya naturaleza exacta permanece redactada en los documentos desclasificados incluso 50 años después del incidente. El UIC-17X había sido construido por Boeing en sus instalaciones de Long Beach, en California, como el segundo prototipo de lo que eventualmente se convertiría en el programa C-17 Globemaster III, aunque en los años 70 el programa todavía estaba en etapas conceptuales extremadamente tempranas, y el diseño del prototipo difería significativamente de los aviones de producción que entrarían en servicio 2 décadas después.
Mientras que el C-17 de producción tiene 4 turbofan de alto bypass Pratt & Whitney F-117, el prototipo EC-17X estaba propulsado por 4 turbojets Pratt & Whitney TF-33, más antiguos y menos eficientes que habían sido tomados de aviones cisterna KC-135 retirados, porque los motores avanzados que equiparían el avión de producción todavía no existían en los años 70. La aeronave medía aproximadamente 53 metros de largo, con una envergadura de 51 metros, dimensiones casi idénticas al C-17 de producción, y había sido diseñada con la misma rampa de carga trasera distintiva que permitiría la carga y descarga rápida de vehículos, equipamiento y paracaidistas. El fuselaje estaba construido principalmente de aleaciones de aluminio convencionales en lugar de los materiales compuestos avanzados que se usarían en aviones posteriores, y los sistemas de aviónica eran primitivos según estándares modernos, dependiendo de instrumentos analógicos y computadoras de vuelo que tenían menos poder de procesamiento que un teléfono inteligente contemporáneo, pero que representaban tecnología de vanguardia en su época. El vuelo que resultaría ser el último del IC-17X había despegado de la base aérea Dover en Delaware el 14 de marzo de 1973 con destino a la base aérea Lajes en las Azores, como la primera etapa de un vuelo de demostración planificado que eventualmente llevaría el prototipo a bases europeas, donde comandantes de la OTAN podrían evaluar sus capacidades para posible adquisición futura. A bordo estaban el comandante James Mitchell como piloto al mando, el capitán Robert Chen como copiloto, el teniente Sarah Williams como ingeniera de vuelo, 3 técnicos de Boeing que monitorearían los sistemas del prototipo durante el vuelo, y una carga que, según los manifiestos de vuelo desclasificados, consistía en equipamiento electrónico de prueba y lastre simulado para llevar el avión a su peso máximo de despegue y validar las características de manejo bajo carga completa. El vuelo procedió normalmente durante las primeras 5 horas, con comunicaciones de radio regulares, reportando posición, altitud, velocidad y estado de los sistemas sin ninguna indicación de problemas, pero aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local, cuando el avión debería haber estado aproximándose a las Azores para su aterrizaje planificado, las comunicaciones cesaron abruptamente en medio de una transmisión rutinaria y todos los intentos posteriores de establecer contacto no recibieron respuesta. Las operaciones de búsqueda y rescate
fueron lanzadas inmediatamente con aviones patrullando el corredor de vuelo esperado y buques de superficie navegando hacia el área donde se estimaba que el IC-17X debería haber estado cuando se perdió el contacto. Pero a pesar de días de búsqueda intensiva, cubriendo miles de kilómetros cuadrados de océano, no se encontró ningún rastro del avión desaparecido, ni escombros flotantes, ni manchas de combustible, ni señales de los transmisores de emergencia que debían activarse automáticamente en caso de accidente. La ausencia completa de cualquier evidencia física del accidente, combinada con el hecho de que el avión estaba transportando equipamiento clasificado y volando en una misión que había sido mantenida en secreto del público, llevó a especulación considerable dentro de las comunidades de inteligencia militar sobre si el IC-17X realmente se había estrellado o si algo más siniestro había ocurrido. Quizás una deserción deliberada de la tripulación, secuestro aéreo por agentes enemigos, o incluso derribo por fuerzas hostiles aunque ninguna nación admitió responsabilidad. La Fuerza Aérea clasificó oficialmente el incidente como accidente de aviación con pérdida de toda la tripulación y la aeronave. Las familias de los 6 tripulantes fueron notificadas de que sus seres queridos se presumían muertos aunque no se recuperaron cuerpos, y el programa del prototipo C-17 fue pausado durante varios años mientras los investigadores intentaban determinar qué había salido mal sin tener acceso a ninguna evidencia física del accidente. El descubrimiento del naufragio en 2023, 50 años después de la desaparición, fue posible solo debido a avances en tecnología de sonar de barrido lateral y vehículos operados remotamente que permitieron el mapeo sistemático de áreas del fondo oceánico que previamente habían sido inaccesibles o demasiado caras de explorar exhaustivamente. El avión fue encontrado aproximadamente 180 kilómetros al suroeste de las Azores, considerablemente fuera del corredor de vuelo esperado, lo que explicaba por qué las búsquedas originales no lo habían localizado. Reposando en posición casi vertical, en un área del fondo oceánico que era relativamente plana y cubierta con sedimento fino, que había preservado la estructura del fuselaje notablemente bien al protegerla de corrientes erosivas y organismos que de otro modo habrían degradado. El aluminio más rápidamente.
La cola del avión permanecía completamente intacta, proyectándose hacia arriba desde el sedimento. El fuselaje, aunque colapsado parcialmente en algunas secciones, mostraba su forma característica claramente reconocible, y más sorprendentemente las 4 nacelas de motor todavía estaban adheridas a las alas, aunque los propios motores habían sido arrancados por el impacto con el agua, dejando solo los soportes estructurales. La rampa de carga trasera estaba en posición abierta, lo cual era anómalo porque normalmente estaría cerrada y asegurada durante el vuelo de crucero, sugiriendo que algo había ocurrido que requirió abrirla antes del accidente. La decisión de intentar recuperar el IC-17X del fondo oceánico fue tomada al más alto nivel del Departamento de Defensa de Estados Unidos, después de que análisis preliminares del sitio del naufragio sugirieron que la carga clasificada que el avión transportaba podría todavía estar a bordo y potencialmente recuperable. Aunque 50 años de inmersión en agua salada habrían destruido la mayoría de los materiales orgánicos y muchos componentes electrónicos, ciertos tipos de equipamiento militar están diseñados específicamente para resistir exposición ambiental prolongada, y existe la posibilidad de que documentos clasificados sellados en contenedores impermeables o componentes de hardware construidos con materiales resistentes a la corrosión podrían haber sobrevivido en condición suficiente para proporcionar información valiosa sobre capacidades tecnológicas de los años 70 que siguen siendo relevantes para evaluaciones de seguridad contemporáneas. Adicionalmente, el valor histórico de recuperar el primer prototipo del programa C-17, una aeronave que eventualmente se convertiría en uno de los aviones de transporte militar más exitosos y ampliamente utilizados de las últimas décadas, con más de 270 unidades construidas sirviendo en fuerzas aéreas alrededor del mundo, proporcionaba justificación adicional para una operación de salvamento que sería técnicamente desafiante y extremadamente costosa. La operación de salvamento fue contratada a una empresa especializada en recuperación de aguas profundas, que había trabajado previamente en la recuperación de submarinos hundidos y aeronaves militares perdidas, y comenzó con un estudio detallado del naufragio usando vehículos operados remotamente equipados con cámaras de alta definición, sonar de penetración de sedimentos para mapear estructuras enterradas, y manipuladores robóticos para realizar inspecciones táctiles cuidadosas de componentes críticos para evaluar su integridad estructural. El estudio reveló que aunque el fuselaje había sufrido daño significativo,
por el impacto inicial con el agua y 50 años de corrosión, las secciones principales de la estructura, incluyendo el ala central, la sección de carga y partes de la cabina, permanecían suficientemente intactas para que la recuperación fuera teóricamente posible si se podían desarrollar métodos para levantar estas secciones sin que se desintegraran bajo su propio peso. La profundidad de 200 metros donde yacía el naufragio estaba dentro del rango operacional de buzos comerciales, usando mezclas de gases respirables especializadas, pero el trabajo a esa profundidad sería limitado a periodos cortos y requeriría descompresión prolongada, haciendo que la mayoría de las tareas fueran realizadas por ROVs con buzos humanos, descendiendo solo cuando tareas particularmente complejas requerían la destreza y el juicio que solo las manos humanas pueden proporcionar. El método de recuperación decidido involucraba cortar el fuselaje en secciones manejables usando sierras de cable diamantado operadas hidráulicamente que podían cortar a través del aluminio estructural sin crear las vibraciones excesivas que las sierras convencionales producen y que podrían causar que secciones debilitadas colapsen. El proceso de corte tomó semanas de trabajo meticuloso con operadores de ROV, posicionando cuidadosamente las sierras de cable y monitoreando constantemente la integridad estructural a medida que cada corte progresaba. Simultáneamente, globos de elevación de gran volumen, hechos de materiales sintéticos de alta resistencia, fueron adheridos a cada sección usando arneses de acero inoxidable que distribuían las fuerzas de elevación sobre áreas amplias de la estructura para evitar que los puntos de conexión simplemente se rasgaran del aluminio corroído. Estos globos de elevación fueron llenados cuidadosamente con aire comprimido, en cantidades precisamente calculadas, para proporcionar flotación positiva suficiente para levantar cada sección, pero no tanta que ascendieran descontroladamente. Y el ascenso fue controlado mediante válvulas que permitían la liberación de aire si la velocidad de ascenso excedía los límites seguros. La primera sección en ser elevada fue la cola, que por su construcción relativamente ligera y posición vertical sobre el fondo oceánico fue considerada el objetivo más fácil para probar los métodos de recuperación antes de intentar las secciones más grandes y pesadas. El ascenso procedió exitosamente con la sección de cola emergiendo de las olas, después de aproximadamente 4 horas de ascenso controlado,
y siendo inmediatamente asegurada a una barcaza de recuperación especialmente modificada, donde fue posicionada en una cuna de acero diseñada para soportarla mientras era remolcada a puerto. El examen de esta primera sección recuperada proporcionó información valiosa sobre la condición general del naufragio, confirmando que aunque la corrosión era extensa particularmente en áreas donde el recubrimiento protector original había sido dañado, la estructura de aluminio subyacente había resistido sorprendentemente bien la inmersión de 50 años y que la recuperación de secciones adicionales era factible. Durante los siguientes 6 meses, secciones adicionales, incluyendo ambas alas, la sección de carga central y finalmente la cabina fueron secuencialmente cortadas, elevadas y recuperadas, cada operación refinando las técnicas aprendidas de las anteriores, pero cada una presentando desafíos únicos debido a las diferentes configuraciones estructurales, estados de corrosión y dificultades de acceso. El descubrimiento más significativo ocurrió cuando los equipos de recuperación finalmente accedieron a la bodega de carga del fuselaje central, donde encontraron contenedores metálicos sellados que milagrosamente habían permanecido impermeables durante las 5 décadas de inmersión. Dentro de estos contenedores, protegidos de la corrosión del agua salada por sellos de goma que habían permanecido efectivos y por diseño robusto que había anticipado exposición a ambientes hostiles, estaban componentes de lo que los analistas de inteligencia identificaron como sistemas de comunicación encriptada experimental de los años 70 y documentación técnica impresa en papel especial, tratado químicamente que lo hacía resistente al agua y degradación. Más inquietantemente, había evidencia de que estos sistemas habían estado operacionales en el momento del accidente, con indicadores en los paneles de control congelados en posiciones que sugerían transmisión activa, cuando ocurrió lo que sea que causó que el avión cayera al océano. Esta evidencia llevó a una reevaluación de la teoría oficial de accidente, con algunos analistas ahora especulando que el IC-17X podría haber sido derribado deliberadamente por fuerzas que querían capturar o destruir la tecnología de comunicación clasificada que transportaba, aunque sin acceso a registros soviéticos de la era de Guerra Fría. Esta teoría permanece no comprobada.
Los restos humanos encontrados dentro del naufragio fueron tratados con la máxima dignidad y respeto, con equipos de recuperación especializados de la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos del Departamento de Defensa, documentando meticulosamente la ubicación y condición de todos los restos antes de su cuidadosa recuperación. Aunque 50 años de inmersión habían esqueletizado completamente los restos y degradado cualquier tejido blando, los análisis de ADN de material óseo permitieron la identificación positiva de 4 de los 6 miembros de la tripulación, cuyas familias finalmente recibieron cierre después de medio siglo de incertidumbre. Los servicios funerarios con honores militares completos fueron realizados en el Cementerio Nacional de Arlington, con los ataúdes de bandera siendo escoltados por veteranos de la Fuerza Aérea y los nombres de los tripulantes siendo agregados formalmente al muro conmemorativo de personal militar perdido en operaciones clasificadas durante la Guerra Fría. La restauración de las secciones recuperadas del WIC-17X para exhibición en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea Wright-Patterson, en Ohio, representa un proyecto de conservación de una escala y complejidad sin precedentes en la historia de la preservación de aeronaves. A diferencia de la restauración típica de aviones donde el objetivo es devolver la aeronave a condición de vuelo o al menos a apariencia cosmética de nueva construcción, la restauración del IG-C-17X requiere un enfoque completamente diferente que acepta y de hecho abraza la condición corroída y dañada del naufragio como parte integral de su historia, preservando evidencia del trauma del accidente y medio siglo bajo el mar, mientras simultáneamente estabiliza la estructura contra deterioro adicional para que pueda ser exhibida indefinidamente. Los conservadores trabajando en el proyecto han desarrollado tratamientos químicos especializados que detienen la corrosión activa sin eliminar la pátina de óxido que cubre la mayor parte del aluminio. Han reforzado áreas estructuralmente comprometidas con soportes internos invisibles que permiten que las secciones sean exhibidas sin colapsar bajo su propio peso. Y han creado interpretaciones de conservación que explican a los visitantes del museo exactamente qué están viendo cuando observan el
IC-17X restaurado y por qué parece tan dramáticamente diferente de los aviones pulidos y perfectamente mantenidos que típicamente se exhiben en museos de aviación. La exhibición completa del IC-17X, cuando finalmente se abre al público, incluye no solo las secciones físicas recuperadas del avión, sino también extensas exposiciones que contextualizan la historia del prototipo dentro de los programas más amplios de desarrollo de transporte aéreo militar de Guerra Fría, explican las circunstancias del accidente, tanto como pueden ser reconstruidas de evidencia disponible, documentan la operación de recuperación de 50 años después, con fotografías dramáticas y metraje de video del naufragio en el fondo oceánico, y honran las memorias de los 6 tripulantes que murieron cuando el prototipo se perdió en 1973. Para las familias de esos tripulantes que esperaron medio siglo sin saber qué les había sucedido a sus seres queridos, la exhibición proporciona finalmente respuestas aunque incompletas y un lugar físico donde pueden venir a recordar y llorar. Para historiadores de aviación y entusiastas del C-17 Globemaster III, que ha servido tan efectivamente durante las últimas 3 décadas, la exhibición proporciona una ventana fascinante a los orígenes de desarrollo temprano del programa y conexión tangible con los sacrificios hechos por ingenieros, pilotos de prueba y tripulaciones que empujaron los límites de la tecnología aeronáutica para crear las capacidades que las Fuerzas Armadas modernas dependen hoy, y para el público general la historia del IC-17X sirve como recordatorio de que incluso en nuestra era de vigilancia satelital omnipresente y comunicaciones instantáneas globales, todavía hay misterios que permanecen sin resolver durante décadas antes de que el océano finalmente libere sus secretos y permita que historias que estuvieron ocultas bajo las olas sean finalmente contadas a aquellos que quedaron atrás, preguntándose qué sucedió con aquellos que nunca regresaron a casa. Cuando buzos de aguas profundas explorando el fondo del Atlántico, a aproximadamente 200 metros bajo la superficie frente a las costas de las Azores, descubrieron en 2023 los restos notablemente bien preservados de lo que inicialmente creyeron era un avión de transporte militar no identificado. El análisis posterior de las fotografías y el metraje de video reveló algo que parecía imposible según todos los registros oficiales conocidos: un Boeing C-17 Globemaster III completamente intacto. Reposando en posición vertical en el fondo oceánico, como si simplemente se hubiera posado suavemente en lugar de estrellarse catastróficamente como cabría esperar de una aeronave que había caído desde altitud de crucero hacia el océano.
Lo que hacía este descubrimiento particularmente desconcertante era que el C-17 es un avión de transporte militar que entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos solo en 1995, lo que significaba que teóricamente no podía haber ningún ejemplar perdido durante 50 años, a menos que los registros históricos estuvieran fundamentalmente equivocados, o a menos que este fuera uno de los prototipos de desarrollo temprano que habían sido clasificados y cuya existencia nunca fue reconocida públicamente. La investigación posterior, realizada por historiadores de aviación que tenían acceso a archivos militares desclasificados, reveló gradualmente una historia extraordinaria que había permanecido oculta durante décadas bajo múltiples capas de clasificación de seguridad. La historia de un prototipo experimental del programa C-17, conocido internamente como IC-17X, que había sido desarrollado en secreto durante principios de los años 70 como parte de un programa negro que anticipaba las capacidades de transporte aéreo estratégico que la Fuerza Aérea necesitaría en las décadas futuras y que había desaparecido durante un vuelo de prueba transatlántico en 1973, llevando consigo a su tripulación de 6 personas y una carga clasificada cuya naturaleza exacta permanece redactada en los documentos desclasificados incluso 50 años después del incidente. El UIC-17X había sido construido por Boeing en sus instalaciones de Long Beach, en California, como el segundo prototipo de lo que eventualmente se convertiría en el programa C-17 Globemaster III, aunque en los años 70 el programa todavía estaba en etapas conceptuales extremadamente tempranas, y el diseño del prototipo difería significativamente de los aviones de producción que entrarían en servicio 2 décadas después. Mientras que el C-17 de producción tiene 4 turbofan de alto bypass Pratt Whitney F-117, el prototipo EC-17X estaba propulsado por 4 turbojets Pratt Whitney TF-33, más antiguos y menos eficientes, que habían sido tomados de aviones cisterna KC-135 retirados, porque los motores avanzados que equiparían el avión de producción todavía no existían en los años 70. La aeronave medía aproximadamente 53 metros de largo, con una envergadura de 51 metros, dimensiones casi idénticas al C-17 de producción, y había sido diseñada con la misma rampa de carga trasera distintiva que permitiría la carga y descarga rápida de vehículos, equipamiento y paracaidistas.
El fuselaje estaba construido principalmente de aleaciones de aluminio convencionales en lugar de los materiales compuestos avanzados que se usarían en aviones posteriores, y los sistemas de aviónica eran primitivos según estándares modernos, dependiendo de instrumentos analógicos y computadoras de vuelo que tenían menos poder de procesamiento que un teléfono inteligente contemporáneo, pero que representaban tecnología de vanguardia en su época. El vuelo que resultaría ser el último del IC-17X había despegado de la base aérea Dover en Delaware el 14 de marzo de 1973 con destino a la base aérea Lajes en las Azores, como la primera etapa de un vuelo de demostración planificado que eventualmente llevaría el prototipo a bases europeas, donde comandantes de la OTAN podrían evaluar sus capacidades para posible adquisición futura. A bordo estaban el comandante James Mitchell como piloto al mando, el capitán Robert Chen como copiloto, el teniente Sarah Williams como ingeniera de vuelo, tres técnicos de Boeing que monitorearían los sistemas del prototipo durante el vuelo, y una carga que, según los manifiestos de vuelo desclasificados, consistía en equipamiento electrónico de prueba y lastre simulado para llevar el avión a su peso máximo de despegue y validar las características de manejo bajo carga completa. El vuelo procedió normalmente durante las primeras 5 horas, con comunicaciones de radio regulares, reportando posición, altitud, velocidad y estado de los sistemas sin ninguna indicación de problemas, pero aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local, cuando el avión debería haber estado aproximándose a las Azores para su aterrizaje planificado, las comunicaciones cesaron abruptamente en medio de una transmisión rutinaria y todos los intentos posteriores de establecer contacto no recibieron respuesta. Las operaciones de búsqueda y rescate fueron lanzadas inmediatamente con aviones patrullando el corredor de vuelo esperado y buques de superficie navegando hacia el área donde se estimaba que el IC-17X debería haber estado cuando se perdió el contacto. Pero a pesar de días de búsqueda intensiva, cubriendo miles de kilómetros cuadrados de océano, no se encontró ningún rastro del avión desaparecido, ni escombros flotantes, ni manchas de combustible, ni señales de los transmisores de emergencia que debían activarse automáticamente en caso de accidente. La ausencia completa de cualquier evidencia física del accidente,
combinada con el hecho de que el avión estaba transportando equipamiento clasificado y volando en una misión que había sido mantenida en secreto del público, llevó a especulación considerable dentro de las comunidades de inteligencia militar sobre si el XC-17X realmente se había estrellado o si algo más siniestro había ocurrido, quizás una deserción deliberada de la tripulación, secuestro aéreo por agentes enemigos, o incluso derribo por fuerzas hostiles, aunque ninguna nación admitió responsabilidad. La Fuerza Aérea clasificó oficialmente el incidente como accidente de aviación con pérdida de toda la tripulación y la aeronave. Las familias de los 6 tripulantes fueron notificadas de que sus seres queridos se presumían muertos, aunque no se recuperaron cuerpos, y el programa del prototipo C-17 fue pausado durante varios años mientras los investigadores intentaban determinar qué había salido mal, sin tener acceso a ninguna evidencia física del accidente. El descubrimiento del naufragio en 2023, 50 años después de la desaparición, fue posible solo debido a avances en tecnología de sonar de barrido lateral y vehículos operados remotamente que permitieron el mapeo sistemático de áreas del fondo oceánico que previamente habían sido inaccesibles o demasiado caras de explorar exhaustivamente. El avión fue encontrado aproximadamente 180 kilómetros al suroeste de las Azores, considerablemente fuera del corredor de vuelo esperado, lo que explicaba por qué las búsquedas originales no lo habían localizado. Reposando en posición casi vertical, en un área del fondo oceánico que era relativamente plana y cubierta con sedimento fino, que había preservado la estructura del fuselaje notablemente bien al protegerla de corrientes erosivas y organismos que de otro modo habrían degradado. El aluminio más rápidamente. La cola del avión permanecía completamente intacta, proyectándose hacia arriba desde el sedimento. El fuselaje, aunque colapsado parcialmente en algunas secciones, mostraba su forma característica claramente reconocible, y más sorprendentemente las 4 nacelas de motor todavía estaban adheridas a las alas, aunque los propios motores habían sido arrancados por el impacto con el agua, dejando solo los soportes estructurales. La rampa de carga trasera estaba en posición abierta, lo cual era anómalo porque normalmente estaría cerrada y asegurada durante el vuelo de crucero, sugiriendo que algo había ocurrido que requirió abrirla antes del accidente. La decisión de intentar recuperar el IC-17X del fondo oceánico
fue tomada al más alto nivel del Departamento de Defensa de Estados Unidos, después de que análisis preliminares del sitio del naufragio sugirieron que la carga clasificada que el avión transportaba podría todavía estar a bordo y potencialmente recuperable. Aunque 50 años de inmersión en agua salada habrían destruido la mayoría de los materiales orgánicos y muchos componentes electrónicos, ciertos tipos de equipamiento militar están diseñados específicamente para resistir exposición ambiental prolongada, y existe la posibilidad de que documentos clasificados sellados en contenedores impermeables o componentes de hardware construidos con materiales resistentes a la corrosión podrían haber sobrevivido en condición suficiente para proporcionar información valiosa sobre capacidades tecnológicas de los años 70 que siguen siendo relevantes para evaluaciones de seguridad contemporáneas. Adicionalmente, el valor histórico de recuperar el primer prototipo del programa C-17, una aeronave que eventualmente se convertiría en uno de los aviones de transporte militar más exitosos y ampliamente utilizados de las últimas décadas, con más de 270 unidades construidas sirviendo en fuerzas aéreas alrededor del mundo, proporcionaba justificación adicional para una operación de salvamento que sería técnicamente desafiante y extremadamente costosa. La operación de salvamento fue contratada a una empresa especializada en recuperación de aguas profundas, que había trabajado previamente en la recuperación de submarinos hundidos y aeronaves militares perdidas, y comenzó con un estudio detallado del naufragio usando vehículos operados remotamente equipados con cámaras de alta definición, sonar de penetración de sedimentos para mapear estructuras enterradas, y manipuladores robóticos para realizar inspecciones táctiles cuidadosas de componentes críticos para evaluar su integridad estructural. El estudio reveló que aunque el fuselaje había sufrido daño significativo por el impacto inicial con el agua y 50 años de corrosión, las secciones principales de la estructura, incluyendo el ala central, la sección de carga y partes de la cabina, permanecían suficientemente intactas para que la recuperación fuera teóricamente posible si se podían desarrollar métodos para levantar estas secciones sin que se desintegraran bajo su propio peso. La profundidad de 200 metros donde yacía el naufragio estaba dentro del rango operacional de buzos comerciales, usando mezclas de gases respirables especializadas, pero el trabajo a esa profundidad sería limitado a periodos cortos y requeriría descompresión prolongada, haciendo que la mayoría de las tareas fueran realizadas por ROVs con buzos humanos, descendiendo solo cuando tareas particularmente complejas requerían la destreza y el juicio que solo las manos humanas pueden proporcionar.
El método de recuperación decidido involucraba cortar el fuselaje en secciones manejables usando sierras de cable diamantado operadas hidráulicamente que podían cortar a través del aluminio estructural sin crear las vibraciones excesivas que las sierras convencionales producen y que podrían causar que secciones debilitadas colapsen. El proceso de corte tomó semanas de trabajo meticuloso con operadores de ROV, posicionando cuidadosamente las sierras de cable y monitoreando constantemente la integridad estructural a medida que cada corte progresaba. Simultáneamente, globos de elevación de gran volumen, hechos de materiales sintéticos de alta resistencia, fueron adheridos a cada sección usando arneses de acero inoxidable que distribuían las fuerzas de elevación sobre áreas amplias de la estructura para evitar que los puntos de conexión simplemente se rasgaran del aluminio corroído. Estos globos de elevación fueron llenados cuidadosamente con aire comprimido, en cantidades precisamente calculadas, para proporcionar flotación positiva suficiente para levantar cada sección pero no tanta que ascendieran descontroladamente. Y el ascenso fue controlado mediante válvulas, que permitían la liberación de aire si la velocidad de ascenso excedía los límites seguros. La primera sección en ser elevada fue la cola que por su construcción relativamente ligera y posición vertical sobre el fondo oceánico fue considerada el objetivo más fácil para probar los métodos de recuperación antes de intentar las secciones más grandes y pesadas. El ascenso procedió exitosamente con la sección de cola emergiendo de las olas, después de aproximadamente 4 horas de ascenso controlado, y siendo inmediatamente asegurada a una barcaza de recuperación especialmente modificada, donde fue posicionada en una cuna de acero diseñada para soportarla mientras era remolcada a puerto. El examen de esta primera sección recuperada proporcionó información valiosa sobre la condición general del naufragio, confirmando que aunque la corrosión era extensa particularmente en áreas donde el recubrimiento protector original había sido dañado, la estructura de aluminio subyacente había resistido sorprendentemente bien la inmersión de 50 años y que la recuperación de secciones adicionales era factible. Durante los siguientes 6 meses, secciones adicionales, incluyendo ambas alas,
la sección de carga central y finalmente la cabina fueron secuencialmente cortadas, elevadas y recuperadas, cada operación refinando las técnicas aprendidas de las anteriores, pero cada una presentando desafíos únicos debido a las diferentes configuraciones estructurales, estados de corrosión y dificultades de acceso. El descubrimiento más significativo ocurrió cuando los equipos de recuperación finalmente accedieron a la bodega de carga del fuselaje central, donde encontraron contenedores metálicos sellados que milagrosamente habían permanecido impermeables durante las 5 décadas de inmersión. Dentro de estos contenedores, protegidos de la corrosión del agua salada por sellos de goma que habían permanecido efectivos y por diseño robusto que había anticipado exposición a ambientes hostiles, estaban componentes de lo que los analistas de inteligencia identificaron como sistemas de comunicación encriptada experimental de los años 70 y documentación técnica impresa en papel especial, tratado químicamente que lo hacía resistente al agua y degradación. Más inquietantemente, había evidencia de que estos sistemas habían estado operacionales en el momento del accidente, con indicadores en los paneles de control congelados en posiciones que sugerían transmisión activa, cuando ocurrió lo que sea que causó que el avión cayera al océano. Esta evidencia llevó a una reevaluación de la teoría oficial de accidente, con algunos analistas ahora especulando que el IC-17X podría haber sido derribado deliberadamente por fuerzas que querían capturar o destruir la tecnología de comunicación clasificada que transportaba, aunque sin acceso a registros soviéticos de la era de Guerra Fría. Esta teoría permanece no comprobada. Los restos humanos encontrados dentro del naufragio fueron tratados con la máxima dignidad y respeto, con equipos de recuperación especializados de la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos del Departamento de Defensa, documentando meticulosamente la ubicación y condición de todos los restos antes de su cuidadosa recuperación. Aunque 50 años de inmersión habían esqueletizado completamente los restos y degradado cualquier tejido blando, los análisis de ADN de material óseo permitieron la identificación positiva de 4 de los 6 miembros de la tripulación, cuyas familias finalmente recibieron cierre después de medio siglo de incertidumbre. Los servicios funerarios con honores militares completos fueron realizados en el Cementerio Nacional de Arlington,
con los ataúdes de bandera siendo escoltados por veteranos de la Fuerza Aérea y los nombres de los tripulantes siendo agregados formalmente al muro conmemorativo de personal militar perdido en operaciones clasificadas durante la Guerra Fría. La restauración de las secciones recuperadas del WIC-17X para exhibición en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea Wright-Patterson en Ohio representa un proyecto de conservación de una escala y complejidad sin precedentes en la historia de la preservación de aeronaves. A diferencia de la restauración típica de aviones donde el objetivo es devolver la aeronave a condición de vuelo o al menos a apariencia cosmética de nueva construcción, la restauración del IG-17X requiere un enfoque completamente diferente que acepta y de hecho abraza la condición corroída y dañada del naufragio como parte integral de su historia, preservando evidencia del trauma del accidente y medio siglo bajo el mar, mientras simultáneamente estabiliza la estructura contra deterioro. Adicional para que pueda ser exhibida indefinidamente. Los conservadores trabajando en el proyecto han desarrollado tratamientos químicos especializados que detienen la corrosión activa sin eliminar la pátina de óxido que cubre la mayor parte del aluminio. Han reforzado áreas estructuralmente comprometidas con soportes internos invisibles que permiten que las secciones sean exhibidas sin colapsar bajo su propio peso. Y han creado interpretaciones de conservación que explican a los visitantes del museo exactamente qué están viendo cuando observan el IC-17X restaurado y por qué parece tan dramáticamente diferente de los aviones pulidos y perfectamente mantenidos que típicamente se exhiben en museos de aviación. La exhibición completa del IC-17X, cuando finalmente se abre al público, incluye no solo las secciones físicas recuperadas del avión, sino también extensas exposiciones que contextualizan la historia del prototipo dentro de los programas más amplios de desarrollo de transporte aéreo militar de Guerra Fría, explican las circunstancias del accidente, tanto como pueden ser reconstruidas de evidencia disponible, documentan la operación de recuperación de 50 años después, con fotografías dramáticas y metraje de video del naufragio en el fondo oceánico, y honran las memorias de los 6 tripulantes que murieron cuando el prototipo se perdió en 1973.
Para las familias de esos tripulantes que esperaron medio siglo sin saber qué les había sucedido a sus seres queridos, la exhibición proporciona finalmente respuestas aunque incompletas y un lugar físico donde pueden venir a recordar y llorar. Para historiadores de aviación y entusiastas del C-17 Globemaster III, que ha servido tan efectivamente durante las últimas 3 décadas, la exhibición proporciona una ventana fascinante a los orígenes de desarrollo temprano del programa y conexión tangible con los sacrificios hechos por ingenieros, pilotos de prueba y tripulaciones que empujaron los límites de la tecnología aeronáutica para crear las capacidades que las Fuerzas Armadas modernas dependen hoy, y para el público general la historia del IC-17X sirve como recordatorio de que incluso en nuestra era de vigilancia satelital omnipresente y comunicaciones instantáneas globales, todavía hay misterios que permanecen sin resolver durante décadas antes de que el océano finalmente libere sus secretos y permita que historias que estuvieron ocultas bajo las olas sean finalmente contadas a aquellos que quedaron atrás, preguntándose qué sucedió con aquellos que nunca regresaron a casa.